Hola, bienvenidos al video de síndrome diarreico. Revisaremos tanto diarrea aguda como crónica y otras clasificaciones. En primer lugar, debemos reconocer que la diarrea es un síntoma y no una patología propiamente tal. El término deriva de un vocablo griego que significa fluir a través de, y desde la medicina se define como un aumento en el número de las deposiciones asociado a una menor consistencia de las mismas. Clásicamente se considera diarrea cuando esta ocurre más de 3 veces al día y en algunos estudios se considera más de 200 gramos al día, lo que es menos práctico, y en cualquier caso debemos considerar que este aumento en la frecuencia, asociado a una menor consistencia en las deposiciones, es respecto del basal de cada persona y por lo tanto es lo que provoca la queja o la consulta de este síntoma. Me referiré a síndrome diarreico, ¿cierto? Como la presencia cardinal de diarrea asociada o no a otros síntomas y con múltiples causas. Además, debemos diferenciar de algunos términos, como es la pseudodiarrea, que se refiere a un mecanismo de incontinencia o escape de heces por rebalse, es decir, ante una obstrucción, habitualmente un fecaloma, se provoca un escape de deposiciones de escasa cuantía pero con gran frecuencia. Otro término es la polidefecación, que corresponde al aumento de la frecuencia defecatoria, pero con una consistencia normal, lo que clásicamente es descrito en el hipertiroidismo, aunque también puede ser un detalle clínico no siempre evidente. Y el último término del cual hay que diferenciar la diarrea es la incontinencia fecal, que corresponde al paso involuntario de deposiciones de diversa consistencia en personas que controlan su esfínter, es decir, a modo general personas mayores de 4 a 5 años. En la anamnesis del síndrome diarreico requerimos indagar las características del mismo, la duración o cuánto lleva con este problema, si es continuo o se presenta de una forma esporádica o recurrente, el número de posiciones al día, la consistencia de las heces y presencia o no de elementos patológicos como sangrados, mucus, esteatorrea, además de factores modificantes de la diarrea como la dieta, fármacos, ayuno. Para identificar la consistencia puede ser útil la escala de Bristol, que va desde el 1, que es un trozo duro, separado de deposición, dificultoso de evacuar, hasta el Bristol 7, que es una deposición totalmente acuosa. También es importante la búsqueda de antecedentes epidemiológicos, como viajes previos, asistencia a guarderías en caso de pacientes pediátricos, casos asociados, por ejemplo, dentro de una familia, en una guardería, en el trabajo, en un medio sanitario como una sala hospitalaria, si hubo uso de fármacos previos, con énfasis en los antibióticos, comorbilidades, cierto consumo de alimentos y su posible relación temporal con la diarrea, y finalmente si es que hay presencia o no de embarazo. Todos estos datos pueden definir diferentes tipos o subtipos de diarrea, como la diarrea del viajero, diarrea en personas inmunosuprimidas, diarrea en personas VIH, diarrea por uso de antibióticos, entre otras. La presencia de otros síntomas es principalmente para el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, una diarrea con dolor abdominal puede estar en un contexto de un síndrome de intestino irritable, que el síndrome de intestino irritable, el síntoma cardinal es el dolor abdominal, pero que se asocia a cambios de hábito intestinal, por ejemplo, una diarrea, una constipación. También una diarrea con dolor abdominal podría estar en contexto de una gastroenteritis, o si es más crónica y se asocia a otros signos, podría ser una enfermedad inflamatoria intestinal. Otros síntomas podrían ser los vómitos a buscar, la presencia de fiebre, que puede ser en contexto de una diarrea infecciosa, de origen inflamatorio, una intoxicación alimentaria. Otra podría ser la baja de peso o un síndrome consultivo en un origen neoplásico, por ejemplo, un cáncer de colon, que clásicamente se asocia a un cambio de hábito intestinal. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta estos otros síntomas y además tener en cuenta los antecedentes de la persona, como neoplasias previas, enfermedades crónicas y, como fue mencionado, inmunosupresión. Finalmente, es necesario detectar dentro de la anamnesis posibles banderas rojas, descritas en la siguiente tabla, las cuales las ordené desde una perspectiva mía, cierto, subjetiva, de si son banderas rojas en primer lugar en diarrea aguda o si ya más bien se presentan en forma crónica. Por ejemplo, es esperable que en una diarrea aguda severa que pierde mucho líquido y electrolitos, sin tiempo para compensar por ser aguda, que pueda llevar a la deshidratación, alteraciones en los electrolitos y la función renal, y por lo tanto estas son las complicaciones principales que vamos a ir a buscar en una diarrea aguda severa. Mientras que en una diarrea crónica, en donde se pueden perder diferentes nutrientes a lo largo del tiempo, pueden destacar como banderas rojas los déficits nutricionales o la anemia ferropénica. A todo esto se suman otras banderas rojas, como el contexto, por ejemplo, en un brote epidémico, por el riesgo de contagio, gravedad y peligro en la salud pública, la presentación atípica en una persona mayor con un delirium como manifestación de un trastorno subyacente, por ejemplo, una alteración hidroelectrolítica, una fiebre muy elevada, múltiples episodios al día, ¿cierto? Más de 6 a 8 episodios al día de diarrea, un dolor abdominal intenso, ¿cierto? Que nos haga plantearnos diferentes diagnósticos diferenciales o una complicación,
hemorragia digestiva de algún tipo, baja de peso significativa y antecedentes familiares de neoplasia. Como podrán haber notado, la temporalidad es fundamental. Clasificamos a las diarreas según temporalidad en aguda si dura menos de 2 semanas, prolongada o también llamada en vías de prolongación si dura entre 2 a 4 semanas y crónica si es que persiste por más de un mes. Esto principalmente por las causas principales asociadas y también, como fue comentado, por la búsqueda de banderas rojas. Cuando tengamos una diarrea aguda, el principal origen es infeccioso, donde lo más frecuente es de origen viral, seguido de bacteriano y menos frecuente parasitario. Otras causas podrían ser ciertos fármacos, como los antibióticos, que son un caso especial que comentaremos más adelante, y algunos cuadros quirúrgicos abdominales que de forma infrecuente presentan diarrea, como podría ser la apendicitis aguda y la diverticulitis aguda, pero esto es más bien algo anecdótico, ya que el síntoma cardinal de estos cuadros es el dolor abdominal. La diarrea prolongada, cierto, está entre medio y por lo mismo no quiero abordarla tanto. Solo comentar que debemos saber que la mayoría de las diarreas agudas duran entre 48 a 72 horas, como máximo, cierto, habíamos dicho 2 semanas, y en ese sentido podemos suponer que una diarrea prolongada es un estadio precoz de lo que va a ser en el futuro una diarrea crónica, y por lo tanto también es posible interpretarla como una diarrea que tiende a la cronicidad. La diarrea crónica finalmente posee múltiples causas, a destacar las causas infecciosas, donde algunas bacterias pueden sobrecrecer patológicamente, también aumenta la importancia de ciertos parásitos y, muy importante, aparece el grupo de las enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. De todas formas, la causa más frecuente de diarrea crónica van a ser los trastornos digestivos funcionales, como podría ser el síndrome de intestino irritable, en donde el síntoma cardinal es el dolor abdominal asociado a un cambio de hábito intestinal, y también otro trastorno digestivo funcional es la diarrea funcional, donde el síntoma cardinal es una diarrea propiamente tal. Otras causas menos frecuentes son las neoplasias como el cáncer de colon, ciertos tumores neuroendocrinos que, por ejemplo, secretan sustancias que hacen que se genere diarrea, eritema facial, soplo cardíaco. Otras causas son un síndrome malabsortivo que también comentaremos y alergias alimentarias. Otra clasificación descrita en la literatura, aunque menos relevante en la práctica, es de la altura u origen de la diarrea. Las diarreas del intestino delgado asocian mayor volumen, dolor periumbilical y ausencia de síntomas más bien rectales, como tenesmo, urgencia o pujo rectal. Mientras que las diarreas originadas en el intestino grueso poseen un volumen menor, ya que hubo más tiempo para que se absorbieran líquidos y electrolitos, posee un dolor más bajo en el abdomen, ¿cierto?, por una disposición anatómica, y podría tener síntomas rectales como tenesmo, urgencia o pujo rectal. Otra clasificación podría ser según el mecanismo fisiopatológico, en el cual no me detendré tanto. Tenemos la diarrea osmótica, ¿cierto?, que se produce por presencia de sustancias no absorbibles por el intestino y que éstas actúan como un osmol y arrastrando agua a través del lumen intestinal, lo que produce la diarrea. Clásicos ejemplos son algunos laxantes osmóticos, trastornos malabsortivos e intolerancia a la lactosa. Tenemos la diarrea secretora, por otra parte, en donde el mecanismo es principalmente por aumento de secreción del intestino, lo cual aumenta el contenido acuoso, provocando la diarrea. Este aumento de la secreción se produce principalmente por liberación de toxinas patogénicas, ¿cierto?, por ciertos microorganismos como el Vibrio cólera, ciertas cepas de Escherichia coli o rotavirus. La diarrea inflamatoria, ¿cierto?, se produce porque un agente también generalmente infeccioso produce un daño en la mucosa, como podría ser el caso de Shigella, un parásito como la mebiasis, bacterias como Campylobacter, Clostridium. También pueden haber mecanismos no infecciosos, como podría ser una enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, o ya un cáncer, ¿cierto?, que produzca invasión dentro de la mucosa y provoque sangrados. Otro mecanismo, ¿cierto?, vendría siendo una diarrea invasora, que en muchos casos se describe poco y se puede incluir dentro de la clasificación inflamatoria, y que vendría siendo cuando un agente patógeno ingresa a la mucosa y no solo produce daño, sino que la atraviesa. Y ese podría ser un ejemplo de lo que es Salmonella typhi. Y finalmente la dismotilidad, ¿cierto?, que se produce por un aumento de la contractilidad intestinal, ¿cierto?, como ocurre en síndrome de intestino irritable, en hipertiroidismo, ¿cierto?, que describimos más bien como una polidefecación, o también cuando disminuye el peristaltismo, ¿cierto?, como en el sobrecrecimiento bacteriano. Otra causa clásica y cada vez más frecuente, ¿cierto?, vendría siendo la disautonomía diabética, ¿cierto?, por un problema en la inervación autonómica que recibe el intestino. De todas formas, considerar que en muchos casos los mecanismos detrás de una diarrea pueden ser mixtos. Es clásica la pregunta de diferenciar un par de mecanismos principales como son la diarrea secretora y la osmótica.
Como se observa en la tabla, la diarrea secretora ocurre por secreción de electrolito de líquido, lo que asocia un mayor volumen, un pH elevado porque también hay secreción de bases como bicarbonato, al igual que la presencia de electrolitos de forma bastante alta como sodio y cloruro fecal. Y muy importante es que el GAP fecal es bajo y que ya revisaremos, y esto se debe por esta gran presencia de electrolitos. Si es que hubiera ayuno como parte del manejo, la diarrea no respondería y esta continuaría. Por otra parte, la diarrea osmótica presenta un menor volumen, ¿cierto? Tiene un pH menor, con menor presencia de electrolitos y podría responder al ayuno, ya que su mecanismo en parte se asocia a la ingesta de sustancias no absorbibles a nivel intestinal que arrastran agua, como fue comentado. En resumen, y a modo recordatorio, la diarrea secretoria tiene todo alto, excepto el GAP osmolar, mientras que la diarrea osmótica tiene todo bajo, excepto el GAP osmolar. ¿Pero qué es esto del GAP osmolar? Este corresponde a una diferencia o resta entre un valor establecido y el doble de la suma de los electrolitos fecales sodio y potasio. Como se observa en pantalla, ¿cierto? En las fórmulas que están debajo del gráfico, el valor establecido es 290 y la fórmula para el GAP osmolar fecal queda como 290 menos 2 por la suma de sodio y potasio fecales. Si el valor es bajo, indica que se trata de una diarrea secretora, porque hay menor presencia de osmoles no medibles, y la gran carga de la diarrea es por electrolitos, mientras que en la diarrea osmótica el valor del GAP es alto, representando la gran medida o carga de osmoles no medibles en la diarrea. Una última clasificación es según síndrome clínico, lo cual no siempre es mencionado ni evidente. Se ha escrito un síndrome coleriforme, ¿cierto? Que es una diarrea intensa, acuosa y tradicionalmente asociada a cólera. Otro síndrome descrito dentro de las diarreas es el disentérico, que a mi parecer posee mucha mayor utilidad, que incluye diarrea, hemorragia y otros síntomas que revisaremos más en detalle, como pujo y tenemo rectal. Finalmente, otro con gran utilidad es el síndrome malabsortivo, en el cual se tendrá diarrea, ¿cierto? Principalmente crónica, junto con la presencia de pérdida de nutrientes y evidencia de esto mismo en otros sistemas y que también revisaremos. El síndrome disentérico viene a representar la manifestación clínica más florida de una diarrea inflamatoria. Por eso, cuando estamos ante una diarrea, independiente de la temporalidad, podemos distinguir si es inflamatoria o no, siendo la no inflamatoria aquella que carece de evidencias de posible inflamación. ¿Cuáles podrían ser estas evidencias? Tenemos en primer lugar la clínica, ¿cierto? Con la presencia de síntomas más específicos asociados a inflamación en colon, de predominio principalmente distal, como lo son el pujo y el tenemo rectal, u otros más inespecíficos, como la fiebre o el dolor abdominal. Estos síntomas sugieren diarrea inflamatoria siempre que se acompañen de una diarrea concordante, cuyas heces poseen cierta característica clásica, con deposiciones de bajo volumen y presencia de sangre y o mucus. En resumen, el síndrome disentérico vendría siendo la presencia de una diarrea sanguinolenta con o sin mucus y síntomas asociados como pujo, urgencia, tenemo, fiebre, dolor abdominal. Considerar que también tenemos marcadores de laboratorio de una diarrea inflamatoria, ya sea esté acompañada o no de estos síntomas de síndrome disentérico, como lo son los leucocitos fecales y la calprotectina fecal. Las causas de síndrome disentérico pueden ser infecciosas, como algunas infecciones bacterianas invasoras de la mucosa. También pueden haber parásitos, como en el caso de las yardiasis, y en algunas ITS, como podría ser una proctitis por Neisseria gonorrea. También hay causas neoplásicas y causas de enfermedades inflamatorias intestinales. En este sentido, sirve orientarse por otros motivos del contexto del paciente, como podría ser la edad o el estado de inmunidad de la persona, que podrían orientar a una u otra causa de forma predominante. El síndrome de mala absorción se refiere a una presentación clínica de un trastorno en la capacidad de la absorción o transporte de nutrientes, ya sea de algunos o de los nutrientes en forma generalizada. Se suele diferenciar de la maldigestión, en la cual hay dificultad para degradar o transformar nutrientes en moléculas pequeñas, mejor absorbibles por el intestino, como ocurre en patología pancreática o biliar. La manifestación clave de este síndrome es la pérdida de peso por la diarrea y el balance negativo de nutrientes y calorías que se genera. Pero también hay un cuadro clínico con síntomas y signos típicos, como podrían ser: en primer lugar, la esteatorrea, ¿cierto? Que corresponde a la presencia de grasa en las deposiciones, lo que se manifiesta con heces de mayor volumen, de consistencia pastosa, hipocoloreadas, espumosas, que flotan, y ocasionalmente podrían verse gotitas de grasa entre las deposiciones. También tenemos la diarrea, que en este caso sería una diarrea crónica, que obviamente está en el contexto de esta presentación. La distensión abdominal es otro síntoma común, y es útil cuando se acompaña
o no de dolor abdominal, ya que si es que tenemos distensión abdominal con dolor abdominal, es menos probable que se trate de un síndrome malabsortivo, mientras que si tenemos una distensión abdominal marcada sin la presencia de dolor abdominal, tiene un alto valor predictivo negativo en este contexto para este síndrome. Por lo tanto, cuando existe dolor abdominal, se podría dudar del diagnóstico inicialmente de síndrome malabsortivo. Los déficits nutricionales pueden dar manifestaciones variadas como anemia por déficit de hierro, osteoporosis por menor absorción de calcio, hemorragia por menor absorción de la vitamina K necesaria para activar los factores de la coagulación, hipoalbuminemia por menor absorción de aminoácidos, entre otros. Considerar que pueden estar todos, algunos o ningunos de los déficits dependiendo de la evolución del cuadro, el tipo del cuadro, etc. Y por lo tanto, principalmente estos déficits los vamos a encontrar en lo que es una aparición más bien en un cuadro más bien prolongado. Son manifestaciones que aparecen en la cronicidad. Finalmente, este síndrome produce baja de peso, en especial una baja de peso significativa por la pérdida de nutrientes y calorías. Típicamente es una baja de peso con ingesta conservada, lo cual obedece a pocos casos clásicos dentro de la literatura. En la tabla adjunta se muestra la multiplicidad de causas, pero quisiera destacar una de ellas, que es la enfermedad celíaca, la cual se presenta como un síndrome malabsortivo, ¿cierto?, acompañado de menopausia precoz, osteoporosis de presentación anticipada, enfermedades autoinmunes asociadas como diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis autoinmune y en algunos síndromes genéticos. Por lo tanto, es en estas poblaciones en las cuales hay que tener alta sospecha y también pensarla en personas que refieran un síndrome malabsortivo, aunque no tengan estas manifestaciones, ya que siempre vamos a querer descartar esta entidad antes de proceder con estudios más específicos. Si pudiéramos resumir algunos conceptos claves, es que al enfrentar una diarrea debemos definir su temporalidad. La diarrea aguda buscamos causas infecciosas, que es la principal. Si bien no hay datos que logren diferenciar un origen bacteriano de uno viral, la fiebre alta, la sangre y el dolor abdominal podrían sugerir un origen bacteriano. De todas formas, saber que la sospecha de un origen infeccioso no implica la necesidad de estudio microbiológico y que la mayoría de las veces en estos cuadros van a ser de soporte y en la menor medida de los casos van a requerir fármacos específicos como antibióticos. Recordar que esta es una presentación general de la semiología y que no aborda el tema del tratamiento o el abordaje diagnóstico más preciso y que este depende de otros factores como los casos especiales que veremos más adelante, también la edad de la persona y la gravedad de la diarrea. Cuando no sospechemos un origen infeccioso, ¿cierto?, las causas van a ser fármacos, cambio en la dieta, alergias alimentarias, alimentación enteral si es que el paciente la está recibiendo, entre otros. Cuando tengamos una diarrea crónica, lo clave es diferenciar si es una diarrea de origen orgánico o funcional. La diarrea de origen funcional tiene ciertas características que mencionaremos más adelante. Por ejemplo, una clásica es la alternancia entre periodos de diarrea y periodos de constipación. Además, debemos descartar la evidencia de trastorno orgánico que nos harían sospechar un origen orgánico de la diarrea. ¿Cuáles serían estos? La presencia de sangre en heces, fiebre, baja de peso, aparición en edades avanzadas, antecedente de neoplasia, una diarrea nocturna, heces con esteatorrea, que sería en el contexto una mala absorción, o un síndrome anémico, ya sea con manifestaciones clínicas como palidez o con un hemograma alterado, la presencia de una masa abdominal, entre otras. Esta es otra forma de representar los elementos claves en diarrea, diferenciando de forma didáctica, ¿cierto?, entre la temporalidad y la presencia de evidencias de diarrea inflamatoria o síndrome disentérico o no. Observamos que dentro de las diarreas agudas tenemos algunas inflamatorias, como pueden ser infecciosas de origen bacteriano, mientras que las diarreas agudas virales, ¿cierto?, son esencialmente no inflamatorias, al igual que aquellas producidas por fármaco o otra agresión alimentaria. Las prolongadas, ¿cierto?, poseen un enfoque individualizado que podrían considerarse entre ambas, ¿cierto?, pero con tendencia a una cronicidad. Y de las diarreas más bien crónicas, ¿cierto?, las más frecuentes son funcionales, que son no inflamatorias, sin evidencias de síndrome disentérico, y que también podrían ser dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿cierto?, algunas causas infecciosas y dependiendo del agente podría ser inflamatorio o no. Por ejemplo, algunos parásitos como la giardiasis o infección por Giardia lamblia da una diarrea crónica acuosa, es decir, no inflamatoria, mientras que la amebiasis o infección por entoameba histolítica, también un parásito, produce una diarrea inflamatoria gradual o crónica, ¿cierto?, con sangrados, entre otras cosas.
Causas crónicas inflamatorias clásicas también vendría siendo las enfermedades inflamatorias intestinal como el Crohn o la colitis ulcerosa, y también neoplasia, ¿cierto? Donde vamos a tener otra historia como baja de peso, cambio de hábito intestinal, asociación con factores de riesgo, entre otros. Algunos casos especiales de diarrea que quisiera mencionar son, en primer lugar, la diarrea del viajero, que ocurre en personas que van de viaje a ciertas zonas de riesgo, como Asia, África, Latinoamérica, y que no necesariamente ocurre durante el viaje, sino que puede ocurrir hasta 10 días, incluso desde el regreso. Lo importante es que la mayoría son de origen bacteriano, ¿ya? Si uno analizara de forma global a las diarreas agudas, se encontraría que la mayoría son de origen viral. Pero cuando uno analiza las diarreas del viajero, ¿cierto? Nos encontramos con un caso contrario, ¿cierto? La mayoría son de origen bacteriano, principalmente Escherichia coli y Campylobacter, y por lo tanto tienen necesidad de antibióticos. Cuando enfrentamos una diarrea en una persona inmunosuprimida, no solo debemos buscar los gérmenes habituales, sino que también otros menos frecuentes, como ciertas bacterias menos frecuentes asociadas a diarrea, virus, parásitos, dentro de los cuales algunos ya fueron mencionados, y en personas con VIH que estén recibiendo terapia antirretroviral o TARP, también sería importante descartar que esta diarrea sea un efecto secundario o una intolerancia a la misma. La diarrea de origen funcional, ¿cierto? Es una condición bastante frecuente, mencionamos como la principal causa de diarrea crónica, y que lo importante es que no tiene evidencia de una causa orgánica aparente. Cuando la tenemos que sospechar o cuáles son sus manifestaciones clásicas, ¿cierto? Una diarrea crónica, ¿cierto? Una duración de más de un año, que no se presenta de forma nocturna, ¿cierto? No despierta a la persona para ir al baño, que presenta una alternancia, es decir, la persona presenta periodos donde está con constipación o estítica y otros periodos donde tiene diarrea. También se presentaría con una gravedad más bien leve, ¿cierto? Y en personas jóvenes, ¿cierto? Con alta asociación a trastornos anímicos, de la esfera ansiosa o incluso depresión, periodos de estrés. También puede ocurrir diarrea por fármacos. Algunos más frecuentes asociados son la metformina, la colchicina, la tiroxina y los antibióticos. El caso de los antibióticos es particular, ya que algunos de ellos se podrían asociar a lo que conocemos como una diarrea por Clostridium difficile, que es una diarrea bacteriana por un bacilo gram positivo, ¿cierto? Que produce ciertas toxinas, y que lo importante es que la principal asociación que presenta este cuadro infeccioso diarreico, ¿cierto? Es por el uso de antibióticos actual o reciente, siendo los principales clindamicina, algunas penicilinas como amoxi, ampicilina, cefalosporina, ¿ya? Otros factores de riesgo es el inmunocompromiso, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cierto? El uso de otros fármacos como inhibidores de la bomba de protones y enfermedad renal crónica avanzada. El cuadro es más bien variable, ¿cierto? Desde una diarrea leve hasta formas disentéricas o incluso cuadros que no hablaremos hoy día, que son el megacolon tóxico y la colitis pseudomembranosa. Por lo tanto, va a requerir una evaluación de la gravedad. Este cuadro suele iniciar 1 o 2 semanas después del inicio de los antibióticos, y lo importante es que continúa después de la suspensión de este antibiótico. Dentro de la clínica, ¿cierto? Dijimos que era variable y dependía de la gravedad, siendo algunas manifestaciones dolor abdominal, fiebre, mucus, sangre. Lo importante es sospechar este cuadro en toda persona hospitalizada, ¿cierto? Que en especial si tenemos el antecedente de uso de antibióticos previos, ¿cierto? Los más asociados, clindamicina y algunas penicilinas, que inicia diarrea, ¿cierto? Y en este caso, ante la sospecha, hay que efectuar aislamiento, ya que se asocia a casos de brote, ¿cierto? Dentro del medio hospitalario. Espero que el video les haya gustado, muchas gracias por escuchar y no olviden compartir.